Estamos. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo les va? ¿todo Hola, bien por Emilia, hola, aquí? Cris. ¿Ustedes? ¿Cómo, Cris? ¿Cómo No te están? Qué bueno escuchamos. verles. ¿No me escuchan otra vez? Ay, ahora sí, Ya. tranquila, sí, te Ya escuchamos te por ti, escuchamos. claro. Bueno, qué rico tenerlas aquí empezando este proyecto que se llama Entre Psicólogas, una conversación que nos gusta tener mucho, y ya un proyecto que venía en mente y creo que por fin se está cristalizando, y entre psicólogas poder conversar de muchos temas. El día de hoy, que el tema que nos trae aquí a esta reunión es qué esperar en el proceso del duelo de un niño o un adolescente. Bueno, ya hemos venido trabajando Belén, Cristina y yo. Creo que algunos nos conocen porque nos han podido ver también en algunas entrevistas, en algunos programas de las 15 tareas del duelo. Y bueno, estamos trabajando en la certificación. Ya les voy a dar también espacio para que cada una vaya contando de sí misma, pero contarle a las personas que nos van a empezar a ver que estamos trabajando con los niños y con los adolescentes en el tema del duelo. Y la idea es hoy, entre psicólogas, conversar un poco acerca de este tema y qué podemos esperar de los niños y de los adolescentes cuando están atravesando por un duelo. Les voy a dejar aquí, Cris, cuéntanos cómo estás, cómo te sientes, cómo te ha ido. Todo bien, con un poco de dificultades técnicas que creo que han sido superadas, pero no me siento del todo satisfecha, no, hasta que no sepa por qué se dio el error, no voy a estar tranquila. Pero aparte de eso, todo bien, contenta también de estar con ustedes para seguir hablando de esto que ya se nos ha hecho como cotidiano, ¿no? O sea, echar ideas, tratar de buscar respuestas a partir de nuestros trabajos también con niños y adolescentes. A mí me interesa mucho lo que podamos compartir en tanto pueda servirles a los demás. Así que... Bueno, tú contenta. estás trabajando también en las 15 tareas, en la certificación, Sí. en uno de los módulos. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido esa experiencia, ese acercamiento? Para que le cuentes a la gente. A mí, yo no me imaginé que iba a ser tan enriquecedor para mí, la verdad. O sea, porque el tema que tengo a cargo, o que me han encargado, que me han confiado, es el del desarrollo psicológico. Y en mi carrera o en mi quehacer, como que no sé, está tan implícito que no le había dado la importancia que realmente tiene, hasta que en la certificación comienzo a darme cuenta de lo importante que es en términos de saber con quién estoy, a quién estoy conteniendo en un duelo, a quién me estoy dirigiendo, de quién estoy esperando determinadas reacciones. Y en las edades pueden cambiar, o sea, el rango de edad va a ser definitivo en cuanto a, qué sé yo, qué lenguaje está usando, cuáles son sus expresiones, quién es más importante en su entorno, si sus amigos, su familia. Entonces, yo me siento muy enriquecida por esa experiencia. Aparte, llegar a tanta gente es como un privilegio. Sí, Así qué que, chévere. sí. Ha sido. Y Belén también es psicóloga. Belén también nos está acompañando en este proceso, también está trabajando en la certificación. Y bueno, la idea también es que nos acompañe en este proyecto que estamos emprendiendo juntas y que, como dice Cris, siga llegando a mucha gente y que sea de utilidad, de aporte. ¿Qué más, Belén? ¿Cómo estás? Hola, Mile, hola, Cris. Bien, bien, la verdad, después de las dificultades técnicas, bien. Creo que nos ayudó a entrar a todas con ánimos, un poco de gracia al espacio, pero creo que es importante para, al menos si es la primera vez que estamos haciendo esto, que podamos sentirnos más relajados en el proceso, pero súper bien, súper contenta. Creo que es un proyecto que hemos estado plasmando, intentarlo hacer desde hace algún tiempo. Y creo que es chévere porque usualmente nos sentamos a conversar en espacios en los que no nos grabamos, pero nos gusta mucho sentarnos a conversar,
a compartir en general y poderlo compartir con otras personas y que a partir de eso se gestionen o se den cuestionamientos, que se den ideas, que se den aprendizajes. Me parece súper valioso que podamos de alguna manera compartir eso con otras personas y que sea útil, ojalá. Sí, eso finalmente creo que es el gran objetivo. Bueno, ¿qué les parece si ya entramos o vamos entrando un poco en materia, que es lo que nos trae aquí? Y es, ¿qué tenemos que esperar? ¿Qué creen que debemos esperar que ocurra, que pase en el proceso de duelo de un niño o de un adolescente? De pronto desde nuestra experiencia, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos esperar? A mí, Mile, me parecía súper importante o interesante cuando propusimos el tema, era por qué empezar por ahí, como por qué empezar desde esa temática, y creo que es desde el cuestionamiento como adultos, o desde la pregunta, o puede ser del miedo o la incertidumbre que nos genera no saber qué esperar cuando un niño está atravesando un duelo, o cuando un adolescente está atravesando un duelo, porque como adultos vivenciamos la experiencia desde un lugar, y socialmente ya también hemos aprendido, entonces está como muy claro cómo se tiene que llevar, pero los niños como lo llevan de otra manera, los adolescentes lo llevan de otra manera y a veces eso puede que nos rompa muchos esquemas y nos genera muchas dificultades y cuestionamientos, y creo que esa es la importancia de empezar con este tema, como adultos saber qué esperar para a partir de eso ir desarrollando herramientas que me ayuden a acompañar a los niños y a los adolescentes en cómo ellos viven su proceso. Sí, mira, ahí que me podría, Mile, perdón, yo me atrevería a plantearme la posibilidad, si bien lo que hemos propuesto es qué esperar, ahí también es el qué no esperar, ¿no? Con qué no contemos, con qué ¿cómo se dice? Las demandas de la cultura, de la sociedad a veces están tan movidas por un asunto de lo que se debe, de lo que no se debe, que hay veces en que ponemos ahí en el duelo del otro o en la expresión del otro cosas que realmente no son de ellos. Y más con los niños y con los adolescentes, porque a un adulto le resulta a veces muy fácil olvidarse de cuando él era niño o cuando era adolescente y siempre hay como que recordarles, ¿no? Entonces, también tener en cuenta que el duelo es algo propio del ser humano, es algo que enfrentamos siempre, durante toda la vida, todo el tiempo, ¿no? Entonces, algunas herramientas vamos a tener. Pero justo, o sea, cuando estábamos hablando del programa, salía esto que acabas de decir, Cris, que el tema del duelo no es algo ajeno a los niños o a los adolescentes, ¿no? Porque además pensamos en duelo o lo relacionamos inmediatamente con el fallecimiento o la muerte, que obviamente sí está relacionado. Pero cuando hablamos de duelo, hablamos de una pérdida significativa y en el transcurso de la vida, los niños y los adolescentes van enfrentando pérdidas, van enfrentando cambios y creo que es parte también de lo que en las certificaciones hablamos, de entender que esto no es un tema así como que viene o aparece de pronto cuando la mascota se murió, cuando el abuelito falleció o un familiar, el papá, la mamá. Entonces, no es que, o sea, la pregunta, como decía Belén, se plantea desde el adulto de qué debemos esperar, pero creo que también parte de asociar esta palabra como con algo exclusivo, que es el fallecimiento, la muerte, y no tener en cuenta que, como dices tú, Cris, es algo que es inherente, ¿no? O sea, tenemos, a lo largo de la vida tenemos diferentes duelos y creo que esos diferentes duelos nos van dando diferentes herramientas para enfrentar estas pérdidas. Y los niños no son ajenos a esto. Yo creo que desde el tener que dejar el pañal, tal vez sea uno de los primeros duelos o el biberón. Ajá. Entonces son uno de los primeros duelos que los niños tienen que ir enfrentando y que van asimilando y que van superando. Y eso les va dando algunas herramientas, pero como que, no sé, ¿qué herramientas o qué habilidades creen que van desarrollando los niños con estas pérdidas para asumir el duelo?
Bueno, creo que es un tema súper amplio, creo que hay un montón de cosas que se trabaja desde, al menos desde los niños, que es tal vez el espacio o con quien más trabajo, pero creo que el duelo es un proceso en el que les enseña mucho a los niños a manejar la propia frustración. Y es súper importante el que en este proceso, que como tú dices, no es necesariamente solo un fallecimiento, sino una pérdida significativa, puede ser desde que hayan perdido su juguete favorito y tener que atravesar el proceso de perder eso que era tan importante y manejar mi frustración de saber que no lo voy a recuperar, que eso ya no va a estar aquí, cómo gestiono esa emoción que me está generando malestar, cómo gestiono todas esas sensaciones, todas esas ideas que vienen a partir de esa pérdida. Y creo que la frustración es una de las cosas que los niños van aprendiendo en este proceso y que es esencial que aprendan. Y este proceso favorece muchísimo el aprendizaje. Con los adolescentes, yo creo, Cris, que nos puedes decir ahí qué otras herramientas o qué otras habilidades se aprenden a través del proceso de duelo, tú que trabajas más con los adolescentes y les conoces mejor. Ahí es mucho reenseñarles, ¿no? Tenemos edades y de edades, o sea, hay edades que son como ideales, la infancia o qué sé yo, la institución educativa. En ese momento puede jugar un papel primordial, las profes, en fin, pero lo que se hace o lo que no se hace, luego vamos a lidiar con eso en la adolescencia. Y ahí es como un poco más complicado, ¿no? Porque estamos en un momento de rompimiento, ya que es importante que algo se rompa para que ellos puedan devenir en seres un poco más maduros tal vez, pero para llegar a esto tienen que rebelarse, tienen que mostrarse diferentes, resistentes, a rivalizar, en fin, unas actitudes que muchas veces nos suenan confrontativas, que si nos ponemos a pensar incluso en la palabra duelo, ya el duelo, aparte de ser esta pérdida, también se utiliza la palabra duelo en esa especie de enfrentamiento, cuando dos caballeros se enfrentaban en un duelo, ¿sí? Entonces no es una coincidencia, es un enfrentamiento. Y con el adolescente es un doble enfrentamiento. El que él está viviendo con su propio duelo al haber perdido a las figuras ideales, porque se pierden, ¿no? O sea, tienen que darse esto de mis papás han sido solamente humanos y vienen a decirme estas cosas y se atreven a cuestionarme y yo ya soy grande y no se metan conmigo, que implica un duelo, ¿ya? Y cuando sobreviene un duelo externo, o sea, la pérdida de alguien, de algo, el rompimiento, un viaje apresurado, el abandonar algo importante, a veces como que se resienten más, pueden resentirse más. Entonces, en mi experiencia he visto adolescentes enojados, muy enojados frente a la pérdida de alguien, totalmente apáticos también, ¿ya? Y son las dos conductas que han predominado, al menos en mi experiencia, la ira, la rabia y la apatía. No he visto muchos adolescentes que expresen una tristeza o una pérdida, tal vez con sus amigos. Ahí el par, los otros adolescentes pasan a ser los mejores compañeros, ¿no? De quien está padeciendo. Entonces eso, desde mi experiencia con adolescentes, es como jugarse un montón de cosas. Sí, pero Una mano ahora que lo mencionas, o sea, me pongo a pensar y es que en la adolescencia se juntan un montón de cosas, ¿no? O sea, es como un duelo tras duelo tras duelo que capaz y o cambio tras cambio y ese enfrentamiento que tú dices con los papás, con la vida, con el sistema, con el colegio, con las hormonas, con absolutamente todo, que llega a un punto en donde como que este enojo es como la forma de responder, o sea, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo me voy a sentir así? ¿Hasta cuándo me va a pasar todo esto? Que de pronto
o sea, con el niño no sucede tanto. Yo soy de las que digo, uno no puede tener esta visión de los niños y de los adolescentes como que todo lo saben, todo lo pueden, son sabios absolutos y están en este mundo para enseñarnos las cosas. O sea, no creo que no debes primar esa visión, pero tampoco la de no saben nada, no tienen conocimiento, no pueden, no. Tiene que haber un punto medio. Son chicos y chicas que tienen, o niños y niñas que tienen experiencias de acuerdo a su edad y que son válidos. Y ahí me va la pregunta, ¿no? Es, ¿qué cosas, qué aspectos, qué características tienen los niños y sobre todo estas generaciones de ahora que les ayuda a enfrentar un duelo? Yo, por ejemplo, en los adolescentes, a pesar de que ahorita yo veo una generación que tiene mucha dificultad para enfrentar las frustraciones, que no es algo propio de ellos, sino como tú decías, Cristina, ha sido algo aprendido, algo que les han enseñado, a veces los mismos papás, de evitar cualquier tipo de frustración. A pesar de eso, yo siento que los adolescentes, y yo creería también los niños, son muy prácticos enfrentando el dolor a veces. ¿Ya? Cuando ellos logran verlo desde una perspectiva de que es algo natural y esperado, saben que no les gusta la tristeza, que feo el dolor, pero que es algo que va a pasar. Y es algo que, por ejemplo, hace poco estuve haciendo unas entrevistas con niños como desde los 10 años más o menos hasta los 17 y les preguntaba, ¿no? ¿Para ti qué es la muerte? Y todos lo describían como algo natural. Los más grandes sobre todo. Algo que nos va a pasar. Algo que les va a pasar a las personas que están a nuestro alrededor. Algo que en algún momento me va a pasar a mí. Pero que es muy triste y que es muy doloroso. Entonces, siento que, no sé si llamarle practicidad, no sé, pero creo que esa conciencia les hace más, no sé, más sensibles, más realistas ante la situación. Y decían cosas en estas entrevistas como, hay algo que yo no entiendo y es por qué los adultos o las personas en mi familia, porque he entrevistado chicos que han pasado por alguna pérdida. Y la pregunta de algunos de ellos era, ¿por qué insisten los adultos en quedarse en el llanto, en el dolor? ¿Por qué no seguir con la vida? Es un cuestionamiento que se hacen. Y creo que eso es una herramienta que permite avanzar en el duelo. Cuando uno empieza a preguntar, ¿por qué no puedo seguir con mi vida o debo seguir con mi vida? Eso te va a ayudar a continuar, que es lo que hemos trabajado y lo que hemos dicho en el duelo. Entonces, eso me parece súper interesante, como un factor que tienen ellos de protección, como un factor emocional que tienen ellos, que al ver las cosas como algo natural es como, pero ok, estamos en esta situación, pero ¿por qué no podemos seguir disfrutando de lo que tenemos? ¿Por qué no podemos seguir avanzando? Y es lo que tú decías hace un rato, Cris, que es de lo cultural, de lo que los adultos consideramos que debe hacerse en el duelo, en la muerte. No sé si de pronto ustedes... Con lo que dices, perdón, aquí se me vino una idea y es de esta capacidad justo que tú la decías. Tal vez a mí en los adolescentes se me hace un poquito más difícil como verla, pero en los niños se me hace súper fácil evidenciar esta capacidad de sentir esta emoción y seguir adelante. Con cosas muy sencillas, como los niños se caen, lloro un ratito, pero luego me limpio, me sacudo y vuelvo a jugar. Y sé que hay algo más allá, que tengo todavía una experiencia de vida que continúa. Y los niños en cualquier cosa, se pelearon con un compañerito, bueno, están enojados, muy tristes, lloran, pero eso pasa, esa situación pasa, yo gestiono la situación o la emoción y sigo adelante. Y eso creo que se va complicando, no sé si
y con los adolescentes también, y yo creo que ya como adultos aún más. Por esto y se junta con lo que decía Cris, me pareció interesante esta idea de duelo entre que hay dos partes, y este duelo que hay, o esta como disyuntiva que hay entre lo que yo quiero o como yo lo siento y lo que esperan de mí. Porque esperan que yo viva llorando o que esté triste o que esté enojado, pero yo siento que ya pasó y está todo bien y que puedo seguir jugando, que no quiero estar triste, no siento tristeza, no siento enojo. Y creo que eso es una carga súper fuerte para los chicos entre lo que yo siento, como yo siento que puedo gestionar esto y lo que esperan los otros de mí, cómo esperan yo que me mueva a través de esa experiencia. Y da una carga súper fuerte, o no sé si decirlo, una responsabilidad súper fuerte debería estar sintiendo como ellos. ¿Por qué no estoy llorando? ¿Por qué no me siento así? ¿Por qué no me quedé enganchada, como tú decías, en este problema? ¿Por qué no estoy como los demás llorando todo el día, dándole vueltas a la idea y rememorando todo el tiempo? Y ¿será que yo estoy mal? ¿Estoy sintiendo bien o mal? Y creo que desde ahí surgen las dudas de cómo estoy gestionando mis propias emociones, porque yo veo que los otros hacen algo y juzgan como yo estoy sintiendo, y luego cuando creo, digo, ¿será que no es así? Que tenía que sentir como, no sé, la ira, ¿será que no era así? ¿O será que la tristeza no se gestionaba de esta manera? Porque todo el tiempo juzgamos las emociones del otro y cómo las expresan. Y eso nos hace a nosotros dudar mucho de cómo estoy viviendo la experiencia emocional, que es súper personal. Perdón que te interrumpí. No, no. Nos comunicamos las tres. Yo también, esto que sí, es que mi perrita está roncando así durísimo. Me avisan si le escuchan. O sea, sumado a las cuestiones técnicas, mi perra. No, estaba pensando en esto de lo apropiado, lo no apropiado, y todo creo que parte mucho de los temores que tenemos los adultos con respecto a nuestro propio dolor, ¿no? Tenemos muchísimo miedo de que aquellas personas a quienes más amamos, que son nuestros hijos, sientan ese dolor. Y a veces, al evitarles, también les estamos como impidiendo que ellos desarrollen otro tipo de cosas, y me parece súper complicado determinar cuándo sí, cuándo no. Estoy pensando, por ejemplo, en cuando falleció mi abuelo. Él, sí, él fue sí, me parece que fue uno de los últimos hermanos de su generación en fallecer. Y claro, cuando él muere, todos, todos los nietos de sus hermanos fueron, y algunos de los nietos de sus hermanos llevaron a sus hijos. Y a mí me sorprendió, porque a mí no se me hubiera ocurrido llevar a mis hijas. Ya, claro, estaban más pequeñas. Entonces estábamos ahí y fue un sufrimiento muy grande, si bien él sí estuvo enfermo, pero él era el patriarca, ¿no? O sea, la cabeza de la familia, para mí como mi imagen paterna, en fin. Y llega esta prima mía con sus hijos, y sus hijos estaban con su terno. No es que seamos una familia muy, muy llena de, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue la palabra. Formalidad. Gracias. No, para nada, más bien somos muy, muy frescos. Pero llegaron tan formales los dos, el mayor de unos 10 años y el menor de unos 8. Y claro, cuando yo le pregunté a la mamá, ¿por qué les traes? Y ella me dijo, es su familia. O sea, y me habló así, ¿no? O sea, es el hermano de su abuela. Y ellos querían estar aquí. O sea, era una forma como de rendirle sus respetos a la vez a su abuela, ¿no? Y su mamá lo que hacía ese momento era legitimar esa asistencia. Y claro, yo cambié la perspectiva, era cómo se les va a someter a estos niños, y no era eso, no era eso. Entonces, claro, con este ejemplo de esta prima mía, dije, claro, los niños también marcan la pauta. Ellos también te pueden decir, necesito estar, o no sé de qué se trata. Creo que tenemos que escucharles sabiendo que tal vez nos equivoquemos como adultos, tal vez vayamos a tomar decisiones que no correspondían, pues enfrentemos las consecuencias de esas decisiones, sentémonos a hablar, en fin, siempre como mantener esa vía, la vía de tienes algo que decir, quieres decir,
yo te escucho, para poder en todo caso saber por dónde están estas emociones, qué vía están tomando. Pues eso se me ocurría mientras les escuchaba. Ujú. Yo, ¿Qué tipo yo de pregunta? pensaba, ¿No les llevo? ¿No les llevo? En fin. yo ahorita que les escucho, pensaba justo en el tema que trabajamos esta semana con los papás, ¿no? Hablando del tema de la educación emocional, porque los adultos se preocupan mucho por la salud emocional de los niños, pero no por el tema de la salud emocional de ellos, ¿no? Como adultos. Finalmente, pues somos el espejo para ellos de lo que debemos o no debemos hacer, que es lo que decías ahorita, Cristina, y no hacemos esa revisión, ¿no? ¿no? Interna de qué es lo que yo estoy mostrando, qué es lo que yo estoy enseñando. Y esta pregunta, como lo decía al principio Belén, o sea, ¿qué esperar? Es la pregunta que se hace el adulto. Porque a veces los chicos o los jóvenes cuando están en un duelo nos dicen, ¿qué tengo que esperar de este proceso yo? ¿Qué debe resultar? No, se lo plantean los familiares alrededor. ¿Y ahora qué tiene que hacer? ¿Y ahora cómo tiene que vivirlo? ¿Y ahora cómo tiene que expresarlo? Y creo que la pregunta debería ser, ¿qué tengo que esperar de mí? Y con esto, ¿qué le voy a mostrar a mi hijo o a mi hija de este dolor, de esta pérdida, de esta angustia, de esta tristeza que estoy viviendo? Y vuelvo yo como a las conversaciones que he tenido con los adolescentes y los que han tenido la oportunidad, como los hijos de tu prima, de asistir a los servicios funerarios, tienen una idea y a veces recuerdos muy diferentes a de pronto como lo ha vivido un adulto. Por ejemplo, tú dices ahorita, fue muy doloroso, o sea, era el abuelo, la figura paterna de la familia, era el pilar, entonces fue muy doloroso. Pero capaz si para esos niños les preguntan y fue distinto. Ahorita me acuerdo de un chico que asistiendo al funeral de su papá y decía, yo lo viví como, o sea, sí, la gente se me acercaba y todo, chévere. A rato estaba triste, pero a ratos me aburrí. Y otros ratos yo quería jugar, porque yo era un niño muy pequeño todavía. Entonces, como que quería jugar en medio de esto, porque, o sea, sí entendía, sí sabía que mi papá estaba muerto y que estábamos en el funeral. Pero como que pasaba por estas diferentes situaciones. Entonces, el vivir de cerca para un niño lo puede significar de una manera distinta y no es la idea del adulto de, ay, un ambiente tan triste, tan lúgubre, tan no sé qué, tan lleno de dolor, de tristeza. Creo que eso que tú dices marca algo muy importante y es dejarles también crear ellos sus experiencias y aprender por sí mismos lo que es el momento de dolor, de tristeza, que como lo hemos dicho aquí, no es lo mismo para todo el mundo. Y ese qué esperar, Mile, a mí me surge que viene mucho esa pregunta o esa necesidad de una respuesta desde el miedo, como no sé qué hacer con esto, entonces alguien mándeme el manual de cómo le acompaño a mi hijo en este proceso. Creo Como que cuando todos nos los llegan las papás tienen instrucciones para manual, armar pero algo. no. Es como cuando nos llegan las instrucciones para armar algo nuevo que nos compramos, porque sin las instrucciones no lo podríamos armar. Entonces, en el proceso nos preguntamos qué esperar, porque igual necesitamos esta guía que me digan, a ver, ¿qué me espero? Porque con esto que ustedes me dicen, yo voy a saber cómo afrontarlo. Pero como creo que siempre decimos todos en la certificación, en estos espacios, los procesos son tan individuales y esto como generalizar el qué esperar es difícil, pero también es importante tal vez como reconocer características de las edades que nos ayudan a entender un poco qué puede estar pasando internamente, emocionalmente, en qué etapa de su desarrollo están los chicos para darnos una guía, pero también como ustedes decían, creo que el pilar de todo esto es volver a mirarnos como adultos y recordar cómo era para nosotros cuando éramos niños. ¿Cómo fue? Yo cuando
doy el módulo de la certificación, siempre les digo, mi objetivo en este módulo es que ustedes se vuelvan a acordar cómo se sintió cuando eran niños, cómo se sentía cuando eran chiquitos, todo esto. Porque a partir de eso creo que realmente generamos un aprendizaje. Cuando revivimos la propia experiencia y decimos, ah, es esto, listo, ahora lo entiendo, entonces lo puedo aplicar. Ya no me suena tan ajeno porque lo veo desde mi propia experiencia, ya lo viví. Y cuando lo miro así, como tal vez ya no me genera tanto miedo el no tener ese manual. Ya no sé cuál es la guía, cuál es el norte, por dónde ir, la brújula, un poco se me aclara cuando me vuelvo a mirar. Y eso me parece súper importante. La validación que decía Cristina hace un rato de los sentimientos y de las emociones, creo que es una de las claves para poder manejar o poder entender el proceso de duelo de alguien más. Y a veces no juzgar ni siquiera la forma de reaccionar o cómo estamos asumiendo nosotros el dolor. Porque cuando pasa eso con nosotros, creo que también los adultos lo hacen con los niños. Lo hemos visto, por ejemplo, la otra vez tuvimos la oportunidad de estar las tres en uno de los conversatorios y una mamá preguntaba, pero es que su papá murió, no llora. ¿Por qué no llora? ¿Será que no quiere o no quiso a su papá? Y yo creo que esa angustia de esa mamá partía de un juicio de valor frente a la reacción de esto, o la elaboración o la reacción de este joven, porque era un adolescente, frente a la muerte de su papá. Y vuelvo creo que otra vez al tema de hay que ver cómo cada uno lo está procesando, qué es lo que está sintiendo, cómo lo está expresando. No expresamos de la misma manera. No nos duele todo de la misma forma. Nosotras teniendo conversaciones nos hemos dicho, a mí, yo no puedo con esto, a mí esto me genera tal cosa, no, a mí me genera lo otro, no, a mí me genera rabia. Y entonces es lo mismo pasa en el duelo. Y me acordaba ahorita, bueno, yo como que el duelo o el recuerdo que tengo de haber participado de un funeral y todo esto, o el primero, fue cuando murió mi abuelo materno igual. Pero yo estaba muy pequeña y no era que no quisiera a mi abuelo, pero en ese momento yo estaba muy preocupada primero de ver llorar a mi mamá. Entonces yo era como que, tranquila mamá, tranquila. Y me acuerdo que yo le decía, nadie tuvo la culpa. Nadie tuvo la culpa, mamá, tranquila. Entonces era una de las preocupaciones. Yo ahorita no me acuerdo de que haya sido como un momento triste, muy doloroso. O sea, me preocupaba ver más el sufrimiento del dolor de mi mamá, que sí fue muy apegada y yo vi eso en ella. Pero también creo que me tranquilizó el hecho de que mi mamá no exigiera como eso, algo de mí, ¿no? Algo de tienes que portarte, tienes que quedarte quieta, porque me acuerdo que estaba inquieta, que lo que decía ahorita, a veces hablaba con alguien o salía, o sea, como una niña, porque yo tendría tal vez 8 años, 7 años. Pero mi mamá fue como muy tranquila en entender. Y yo ahorita recuerdo eso y no es como no hubo una presión. No, yo no lloré, yo no lo lloré, pero tampoco siento que era que faltara afecto hacia él o que no lo quisiera. De hecho, a veces siento que los abuelos maternos son más cercanos. Y esto como que me va haciendo conexión o sea, como que los niños a veces sienten diferente estas realidades y eso en parte les ayuda, creo yo, a enfrentar. Con eso que estaban diciendo, igual, ¿no? Creo que es importante, creo, contarles a las personas por qué nos conocemos y a qué conversatorios con papás nos referimos cuando decimos que estuvimos hablando sobre educación emocional.
Creo que es importante. Belén, Milena y yo somos psicólogas clínicas y con Mile nos conocimos trabajando en un colegio. Ella llegó, era la primera vez que trabajaba en un colegio, luego coincidimos las dos en otro colegio en el que estamos trabajando ahora y Belén también se integró al equipo y aparte de trabajar juntas nos hemos hecho muy buenas amigas. Entonces, Estamos condenadas a estar juntas. yo me considero tan afortunada, aunque a veces se burlen de mi mal genio, pero, pero solemos planificar algunas actividades en conjunto y esta semana estuvimos trabajando con padres de la primaria y de la secundaria, educación emocional, tratando de invitarles a los papás a que trabajen con nosotros en lo que es la educación emocional, que no le corresponde exclusivamente al colegio, sino que es, es un complemento al colegio, porque la educación emocional comienza en casa, entonces a eso se refería Mile. Y claro, ¿no? Cuando hablamos de duelos y de algo, una situación que amerita o en la que esperamos que exista toda una expresión emocional, obviamente nos vamos a recordar o vamos a tener muy presente lo que ya se trabajó. Entonces, esa es nuestra relación profesional y de amistad, de un inmenso cariño y de una inquietud constante por ver cómo podemos acompañar de la mejor manera, cómo podemos tener una lectura como objetiva y a veces es complicado porque también nos dolemos nosotros, o sea, nosotros también nos preocupamos o nos quedamos con esta sensación de habremos hecho lo suficiente, lo que dije habrá sido lo correcto, y es un alivio contar, al menos para mí, con Belén y con Milena, para hacerme caer en cuenta de un montón de cosas y estoy segura de que esto nos pasa a cada una, ¿no? Entonces, tenía yo la necesidad de expresar eso porque siempre vamos a estar aludiendo a lo que hacemos en otros espacios y tal vez, ¿en qué otro espacio? A ver, ¿de qué me perdí? ¿En qué otro conversatorio nos perdimos? ¿Qué otra charla? Ya nos irán conociendo en la medida que vayamos haciendo estas charlas, ya sabrán cómo es cada una. Entonces, como pueden ver, yo soy la que piensa en algo y lo va diciendo sin contextualizar. Cristina es la que contextualiza la información. Y la Belén es la que nos va dando sintetiza. ¿Yo qué soy? La que la que llama al orden. No. Ay, no, yo no llamo al orden. La Cris es la que llama al orden. La que llama al orden. La mía es la que llama al orden. Yo creo que mayormente hay bastante desorden. Le decimos a la Milena, no, capaz que se va, no. Yo creo que mayormente el desorden basa en nuestras interacciones, pero eso también hace que sea como un espacio de mucha duda, de mucho cuestionamiento, de mucha pregunta, de mucho chiste que surge en otras cosas, pero porque hay bastante desorden y ese desorden nos lleva siempre a estar hablando de cosas distintas, cosas nuevas. Y creo que, como decía Cris, es súper chévere tener esos espacios de compartir. Y como les decíamos al inicio, como de compartir y de que también sea importante para las personas que están escuchándonos, aprender de estas cosas y tal vez desde un lugar como así, un poco más amigable. O sea, a mí eso es lo que para mí le hace importante o le da esa importancia a estos espacios, porque cuando hablamos de salud emocional, de duelo, de salud mental, es algo tan lejano y tan difícil y tan complicado y yo no sé por dónde se empieza ni siquiera, pero para mí es esencial generar esos espacios cotidianos y fáciles de comprender, de que todos podamos sentarnos a mirar algo y entender y decir, me siento relacionado con esto. No necesito que me pongan palabras difíciles ni que me hablen de una forma tan compleja, pero que se relacionen conmigo como de humano a humano sobre un tema que es inherente a todos. Y en el que esperar, que genera tantas preguntas, que son preguntas que nos hacemos todos los días, como adultos, como niños, como adolescentes, cómo se vive esta experiencia y cómo se viven un montón de experiencias emocionales. A mí eso es lo que me gusta un montón, estos espacios y de conversar con la Cris y con la Mile, porque siempre hay como estos cuestionamientos
y con la apertura de escuchar la perspectiva de cada uno. Y por eso creo que también es importante para nosotros, como estaba un mensajito ahí que estaba leyendo, que decía que pongan sus comentarios, sus preguntas, porque escuchar las perspectivas de los demás es lo que es importante para nosotros también, porque aquí cada uno tiene una idea y cada una es valiosa. Nos invita a nosotros a también a abrir nuevos espacios. Sí, y ahorita que dices, ¿qué dijiste? Que plantear nuevos temas también. Justo eso. Justo eso era lo que iba a decir, porque la idea de este espacio es seguirlo, o sea, que sea una conversación, no tampoco se trata de un espacio así donde queremos hacerlo lo más formal, o sea, queremos que haya formalidad, pero que sea una conversación, ¿no? Lo que hacemos cuando nos reunimos y traemos a colación estos temas, bueno, poderlo compartir con otras personas y a partir de las inquietudes que tengan, que nos puedan escribir, que nos puedan contactar, que nos puedan dejar también qué tema les gustaría en relación a esto, al duelo, que podamos trabajar, que podamos abordar, porque además, como lo decíamos al principio, con los niños y con los adolescentes, el único tema para abordar del duelo no es la muerte, hay muchísimos. Creo que pues, es la constante en la vida, ir teniendo pérdidas significativas e irnos ajustando a nuevos roles, a nuevas necesidades, a nuevas etapas. Y eso requiere tener habilidades, ¿no? Requiere tener como ciertas cosas a la mano para poder apoyarles, porque si están en proceso de formación los niños y los adolescentes, y definitivamente van a necesitar un apoyo. Y esa es una de las cosas, ¿no? Que ahorita que digo esto, pienso que una de las cosas que hay que esperar en el proceso del duelo de un niño o de un adolescente es que cuente con una red de apoyo. Que si bien un papá y una mamá no se la va a saber toda o un familiar no tiene por qué saber todo, sí debe estar con disposición de ayudar o de buscar apoyo en otra persona. Si de pronto hay algo que genera mucha angustia, mucha preocupación por el duelo de un niño o de un adolescente y no sabemos qué hacer, pero estamos allí, esto va a ser algo que va a beneficiar a este niño o a este adolescente. Entonces, eso creo que es una de las cosas que hay que esperar, que los niños y los adolescentes tengan redes de apoyo, tengan personas en quien confiar, con quien contar y con disposición para hacer cambios, para buscar otra ayuda. Creo que eso es una de las cosas un poco para ir concretando la pregunta de hoy. No sé a ustedes qué se les ocurre, qué otra cosa creen que debe ser, como que debe tenerse en cuenta. Creo que cuando hablamos de una red de apoyo, de contención, creo que sí hay que especificar que, al menos lo que yo quisiera entender por esa red, es alguien que esté dispuesto a escuchar y a lidiar con el dolor de ese niño o de ese adolescente, ¿no? Porque igual, o sea, es inevitable, para mí al menos, obviar algunas situaciones propias. Me acuerdo tanto, yo era muy pequeña, era chiquita, o sea, tendría unos 6 años en el colegio. Resulta que en el colegio en el que yo estaba, mi abuelo era el rector, este abuelo tan querido al que le lloramos tanto, él era el rector del colegio en el que yo estaba. Y bueno, como yo era bastante mimada, yo entraba a la oficina de él cuando yo quería y los profes esperaban afuera la reunión con mi abuelo, pero yo entraba, en fin. Y la secretaria de mi abuelo, le recuerdo tan claramente, y ya les voy a explicar por qué este recuerdo se fijó de esta manera. Ella siempre me esperaba con dulces o era muy amable. Y una vez que yo fui a la oficina de mi abuelo, porque me iba a regresar con él, ella lloraba a gritos. Era un llanto, me acuerdo con terror de ese llanto. Sí, era un llanto desesperado. No, me acuerdo que a duras penas ella podía mantenerse en pie. Mi abuelo trataba de contenerle y él me miró y supongo que dijo, esto no debes ver. Creo. Entonces, yo tenía 6 años y mi pensamiento en ese momento fue, ¿creen que soy tonta? Eso era, porque obviamente a esta persona le pasó algo grave.
Y cuando le pregunté a mi abuelo, porque él me agarró de la mano y me llevó, me dijo, es que le duele mucho la barriga. Ajá. Ya, ok. No, ok, sí, claro, no le duele la barriga, claro, porque yo no me quedaba con las cosas, entonces digo, no le duele la barriga, algo malo le pasó. Claro, luego cuando llegó a mi casa, mi abuela también lloraba. ¿Qué había pasado a la final? Que me enteré, no sé cómo me enteré, me parece que uní solamente cabos. Era una época en la que lamentablemente se dieron muchos accidentes aéreos aquí en el Ecuador, y el Mm, hijo de ella falleció en un accidente y la secretaria de mi abuelo se enteraba, ¿sí? Pero no entiendo por qué no me lo dijeron, ¿sí? No entiendo. Y ahí es cuando pienso, querían evitarme el ujú, tener miedo tal vez, el tener miedo de qué, de los aviones, el tener miedo de la muerte, el tener miedo de la expresión, pero yo lo entendía, lo tenía súper claro. Tenía claro que ella lloraba así porque perdió a su hijo ujú, y que perdió a su hijo de una forma terrible, ¿ya? ujú, Entonces lo traigo a colación porque por mucho que uno quiera esconder a veces, algunas cuestiones no se pueden esconder. Y a ujú. mí me queda esa situación, o sea, le tengo así como tan claro en mi memoria auditiva y visual a a esa desesperación de esa madre. Ujú. No le dolía la barriga. Y a veces nos ven así los niños, O sea ¿no? que, Los no sé, adolescentes. ujú. O sea que, no sé, como de pronto lo que se debe esperar, para cada una como dar su punto de vista, yo digo, bueno, hay que buscar una red de apoyo, se debe esperar tener una red de apoyo. Para ti es como, se debe esperar también poder decir las cosas, ¿no? O sea, en un proceso de pérdida, hay que buscar la manera, ¿no? De acuerdo a la edad, no es lo mismo decirle esto que tú acabas de mencionar o una experiencia como esta tan fuerte, decírsela a un niño pequeño, a un adolescente o a un adulto, ¿no? Pero decirlo. Creo que, en cuanto a eso, porque fue lo de la red de apoyo lo que hizo que Ujú, aparezca este recuerdo, era esa ausencia de ujú, explicación, o sea, que valide y que respete ujú, ujú, lo que esa niña sí está viendo, o sea, y lo ujú. que ella está entendiendo. Entonces es Ya, parte, creo, le entiendo yo de esa manera, una red de apoyo como que facilite también una que sea palabra. confiable. Sí, porque lo que a veces la red de apoyo mal comprendida es que no sepa, que no se entere, por lo Ujú, tanto esto no se habla y eso no es, porque a ujú. la vez lo que el niño va a vivir ahí es no confían en Así es. que eso es lo que yo sentía, es creen Ujú. que estoy tonta, o sea, esa era eso no es Sí. pues un apoyo, a eso iba. Ah, ya. Pero bueno, o sea, creo que también se han tocado varios puntos. Una red de apoyo, pero una red de apoyo que sea confiable, que sepa hacer las cosas, que sea saludable. Y dentro de esta red de apoyo, las personas saber decir las cosas, o sea, hablar con la verdad, porque los niños y los adolescentes necesitan saber la verdad. Y que también los adultos, yo supongo también que en medio del shock tus abuelos y la persona no supo tampoco cómo responder o decirlo en el momento, pero que tarde o temprano, esperemos que sea mejor temprano, llegue ese momento de explicación y de decir realmente cómo pasaron las cosas para generar esta confianza que tú dices en la red de apoyo. Belén, no sé, tú para ir cerrando el tema de hoy, ¿cuál crees tú que puede ser lo que nos va a ayudar o lo que podemos esperar para ayudar a los chicos en el Creo proceso? que dándole continuidad a lo que ustedes estaban diciendo, creo que una red de apoyo debe contener, que es parte de esto de decir las cosas con claridad, de estar presentes, de acompañar, pero contener, tal vez me refiero, y puedes, no sé si suena muy amplio esto, pero debemos esperar que hayan reacciones emocionales. Y esas reacciones emocionales no a partir de un molde ni de lo que yo creo que debería ser, sino los niños van a expresar en una emoción, porque todos sentimos. Y creo que esa red de apoyo tiene que estar dispuesta a contener mi expresión emocional.
Por eso creo que, y justo lo ligaba, y mientras ahorita pensaba con lo que decíamos de la educación emocional cuando estábamos hablando de este espacio que generamos con los papás, de por qué es tan importante trabajar en educación emocional con los niños en casa, porque cuando yo me doy ese espacio, aprendo a entender cómo mis hijos sienten las emociones y les enseño también cómo lidiar y gestionar. Entonces, cuando llega un proceso de duelo, todo el sistema sabe cómo gestionar, y yo sé que mi hijo cuando está enojado se come 5 galletas. Entonces ya veo su expresión y entiendo que me está expresando una emoción, que me está diciendo lo que siente, pero tal vez que no lo puedo verbalizar. Y creo que esa red de apoyo tiene que saber contener la emoción que ese niño o adolescente le está expresando a su manera. Y obviamente en ese proceso ayudarle a dirigir de manera adecuada si esa emoción no se está gestionando bien o no es saludable para ese niño o ese adolescente. Pero para mí es súper importante eso, la contención. Si yo pueda llegar a un espacio y sentirme libre de decir, esto es lo que siento, qué hacemos o cómo me ayudan, o escúchenme y permítanme sentir de esta manera, que es algo que a mí, y ahora creo que ustedes compartían, siempre me pasó que de chiquita yo era una niña muy emocional, pero yo no tenía un espacio que me contenga. Yo no tenía nadie que me entienda cómo yo sentía, porque todo tenía que ser así, como muy, muy estructurado, y nadie llora, y nadie dice, y nadie nada. Entonces, yo llegaba a ser una niña muy emocional que aprendió a guardarse todo porque sabía que su sistema no podía contener esas emociones. Entonces, ahora como adulta tal vez me guardo más las cosas. Y a mí me hubiera gustado tener ese espacio, ese sistema que contenga. Y creo que eso es súper importante, sobre todo para los adolescentes, que ese espacio te dé la posibilidad de decir, esto es lo que siento sin un juzgamiento. Eso me parece como lo más hermoso que nos puede entregar esta red de apoyo a nuestro sistema familiar. Pero bueno, a mí me parece importante de lo que dices, ya con esto cerramos, es que como lo mencionábamos en los talleres, la educación emocional son cosas que hemos aprendido, pero también son cosas que podemos desaprender, ¿ya? Y reaprender. De eso se trata finalmente. Entonces, esa red de apoyo que de pronto tiene algo que de pronto no está funcionando bien o que tal vez no es lo ideal, se puede reformular e ir con la idea de que no, o sea, ya las cosas son así, o yo soy así, o a mí me enseñaron que es así. No, también podemos aprender otra cosa, también podemos resignificarlo de otra manera y enseñarlo también de otra forma. Entonces, creo que eso también es algo importante, sobre todo para los adultos, que somos los que estamos ahí al frente y ellos están absorbiendo todo. Entonces, si somos un sistema que de pronto no admite algunas cosas y que no, y sabemos o sentimos que no está bien, o que no lo han enseñado de esta manera y no nos sentimos cómodos, pues hay que desaprenderlo y hay que aprender una forma diferente, ¿ya? Creo que así debería ser, ¿no? Bueno, chicas, muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Me sentí muy bien, muy cómoda conversando con esto. Creo que podemos continuar. Creo que nos va a ir bien. Sí, yo también. Así Esperemos. que empezar a pensar temas, a recibir también, por favor, les estoy pidiendo a todos los que nos están viendo que nos sugieran, que nos pidan, que nos pregunten, que opinen, para nosotros nosotras, podamos tener material y poder también satisfacer esa necesidad, ¿no? Dar de alguna manera, hacer una red de alguna manera. De apoyo. Sí. Una red de apoyo. Sí, una red de apoyo que está aquí dispuesta a escuchar y a buscar una manera de ayudar las inquietudes que tengan las personas frente a este tema. Y aquí no tenemos límite de edad, si hay adolescentes, si hay niños que va a llegar este programa o así mismo adultos, pues todas las sugerencias y todas las preguntas serán bienvenidas. Chicas, muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes. Qué chévere. Chao, gracias. Chao. Nos vemos, un abrazo. Chao.